Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cyber After Work, que es el programa sobre ciberseguridad que desarrollamos en el espacio de After Work de Capital Radio, todos los lunes a esta hora, pero siempre que queráis, a través de los podcasts en las diferentes plataformas que ahora enseguida vamos a recordar y que, con cierta temporalidad, salvo las noticias, pues podéis consumir pues para entender el mundo en el que nos movemos, un mundo muy grande y que hoy nos va a llevar al otro lado del Atlántico. Y es que nuestro programa de hoy, que vamos a desarrollar como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, nos va a llevar hasta Hispanoamérica. Vamos a ver si el problema que tienen, o sea, que tenemos aquí con la ciberseguridad es el mismo que ellos tienen. Bueno, hablar de problema como tal quizás no esté ni empleado, sino cómo viven ellos la seguridad de las empresas, la seguridad de las personas y de las instituciones, cómo se vive desde los diferentes países en Latinoamérica. Pues es algo que vamos a saber con la ayuda de nuestros invitados, a los que saludaremos a lo largo del programa. Pedro Adamovic, que es CISO de Galicia Bank, uno de los principales bancos de Argentina, y con Jaime Andrés Restrepo, que es el CEO de Dragon, que es una de las consultoras también más destacadas del mundo de la ciberseguridad en Colombia. Pues con ellos hablaremos sobre si las inquietudes son compartidas, si hay cosas que debemos aprender, si hay cosas que ellos han aprendido y sobre cómo afrontar de una manera global la amenaza, los retos de la ciberseguridad. Y esto, como digo, lo haremos con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos en directo en este programa. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Oye, hoy, Mónica, hemos dado el salto a Latinoamérica. ¿Cómo que nos vamos tan lejos y tan cerca? Bueno, hay que recordar, ahora nos lo recordará Pablo, que hicimos un día un especial 11 Patch sobre los diferentes embajadores, la TAM, ¿no? Y estuvieron en nuestro estudio pues los representantes de muchos países. Pero nuevamente, Moni, damos el salto a Latinoamérica. Pues sí, como bien dices, tan lejos y tan cerca, con tantas cosas en común y tanto que nos une, y la ciberseguridad, por supuesto, es otra de las cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver diferencias y similitudes que hay tanto en el mercado latinoamericano como en España en términos de seguridad informática, tanto, bueno, a nivel de negocio y estratégico como técnico, por supuesto. Oye, pues Pablo, ya tuvimos Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Castillo. Que no te saludo, ya tuvimos un avance, ¿no? De esa aproximación a Latinoamérica a través de la mesa de los embajadores de 11 Patch. Recuérdanos un poco con quién estuvimos hablando entonces. Pues fue una mesa hace ya, yo creo que ya casi hace 2 años, con la que vinieron mis compañeros. Yo era en esa época embajador de ciberseguridad de 11 Patch en España, y pues teníamos la suerte de tener un evento en Telefónica en el que venían todas nuestras OBs, nuestras distintas filiales en Alemania, UK y Latinoamérica, y vinieron pues Claudio Caracciolo, que es el CSA en Argentina, Gabriel Vergel, que es el CSA en Chile, vino Carlos Ávila, que es el CSA en Ecuador, y vino Diego Spitia, que es el CSA en Colombia. Y estuvimos hablando con todos ellos un poco pues las casuísticas y los problemas y los retos de ciberseguridad a los que se enfrentan en Latinoamérica, que la verdad yo creo que no son muy diferentes a lo que nos enfrentamos aquí en el día a día. La verdad es que no son muy diferentes, pero ojo que como en todo, supongo que hay aspectos de mejora, aspectos de trabajo conjunto, porque si bien es cierto que la ciberseguridad es algo que ha eliminado las fronteras físicas, ¿no? del planeta, pues estoy seguro de que no todas las empresas, no todos los países, no todas las sociedades la viven de la misma manera. Bueno, pues es algo que vamos a ver hoy con nuestros invitados en este programa especial, en el que, por cierto, decía Pablo hace 2 años, yo creo que fue hace menos, lo que pasa es que, bueno, la percepción del tiempo es relativa. Ese programa lo podéis escuchar, pues como muchos otros podcasts, en las diferentes plataformas, que se lo pregunto a Pablo porque se las sabe estupendamente y que, pues como siempre, nos gusta que comparta con nuestros oyentes. Pablo. Pues las redes de podcast son las típicas que tenemos siempre en los teléfonos móviles. Tenemos iTunes para aquellos que tenéis Apple,
tenéis Google Podcast para aquellos que tenéis Android, y los que queréis ser un poco agnósticos de la plataforma, pues tenéis iVoox, que es una plataforma para ambos sistemas operativos, que no es nativa como las otras dos, y también tenéis Spotify, una de las plataformas más conocidas del streaming de música y de audio. Bueno, pues ahí están todos los programas de Cyber After Work que junto a Mónica Valle y Pablo Sanemeterio hemos desarrollado en este espacio de Capital Radio, y en el que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes que nos tienen que poner en la pista sobre los grandes retos de la humanidad. Los hay de la salud, pero también de lo digital. Y ojo, que ambos siempre van a estar conectados. Vamos a repasar ya las noticias antes de saludar a nuestros invitados, que tenemos como protagonistas a una compañía española. Y es que al parecer se ha producido un ataque de ransomware que ha afectado a muchos usuarios, según la información de mercados que tiene Segurcaixa Adeslas. ¿Qué ha ocurrido, Moni, Pablo? Este caso, ¿qué se sabe? ¿A cuántos han afectado? ¿Cómo se ha producido? ¿Qué nos podéis contar? Mónica. Pues como ya venimos contando todos estos casos de ransomware que están ocurriendo pues a empresas de todo tipo y de todos los tamaños, pues una vez más, en este caso ha sido Segurcaixa Adeslas quien ha sufrido un ataque de ransomware a sus servidores. Y bueno, la página web, por ejemplo, pues tenía un mensaje en el que se indicaba que estaban haciendo labores de mantenimiento, y efectivamente pues se debía, en este caso, otras veces no se sabe, pero en este caso sí se debía a un incidente informático, a un ransomware. Entonces, pues como venimos diciendo todas las semanas, hay que estar muy atentos porque le puede pasar a todo el mundo y en cualquier momento. ¿Por qué, Mónica, has hecho referencia a las labores de mantenimiento? Hay veces que precisamente eso lo sitúa como momentos críticos dentro de las compañías, ¿o qué es lo que ocurre? Bueno, suele ocurrir que a veces cuando aparecen mensajes en un sitio web que dice nuestra web está en mantenimiento, volverá a estar operativa próximamente, pues suele quedarnos la duda, ¿no? No digo a la gente que trabajamos en el sector de la ciberseguridad, sino en general, ¿no? De qué está ocurriendo aquí, ¿habrán sido víctimas de un ciberataque o realmente es un mantenimiento? Yeah. Y en algunas ocasiones, bueno, pues ataques a bases de datos u otro tipo de sucesos, como ha sido este caso. Pablo, ¿qué te parece lo de Segurcaixa? Pues bueno, me parece que, como siempre, yo creo que acertadamente comentaba Mónica, estamos otra vez un poco esperando a que las empresas den un paso al frente y comuniquen qué es lo que ha estado ocurriendo y nos den un poco más de detalles, sobre todo para que la comunidad de seguridad conozca los detalles y pueda protegerse de ese ataque y no sea víctima también otras compañías que se dedican al mismo sector o a sectores diferentes. Pero bueno, en general, pues probablemente pues las vías de entradas más comunes, pues igual algún fallo en algún empleado o algún fallo en algún software de la compañía que haya permitido poner el pie en esos sistemas. Oye, es que muchas veces insistimos, ¿no?, en la concienciación de los empleados, en que se hagan pruebas controladas, ¿no?, de falsas amenazas, pues para ver un poquito el nivel de seguridad, pero vamos a ver, hay que reconocer que en instituciones, en empresas que tienen cientos, miles de trabajadores, es normal que pues con diferentes volúmenes de trabajo pueda llegar un momento en el que alguien, por error, incluso siendo consciente de que tiene que mantener cierta seguridad, pueda abrir un correo. Le puede pasar a cualquiera. Como hemos dicho, cada vez se va perfeccionando más el método, ¿no?, de engaño de los trabajadores, y hay correos, los archivos adjuntos, que parecen absolutamente reales y cada vez con muchas más credenciales, ¿no? Entonces, cada vez es que es muy complicado. Es decir, yo estoy pensando en ese potencial trabajador o trabajadora que ha abierto el correo, que ni siquiera creo que igual no es ni consciente de que haya sido él, porque igual han sido hasta varios al mismo tiempo, porque eso también se puede dar, ¿no?, en una organización, que sean varios los que abran el correo electrónico, porque al final el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no, Mónica? Sí que lo es, y como bien dices, cada vez los ciberatacantes además están esforzándose para que los ataques de phishing, que son esos correos que suplantan la identidad, para que todo tipo de amenazas pues sean
muy difíciles de detectar como amenazas, ¿no? Por ejemplo, pues te pueden llamar por teléfono, haciéndose pasar por otro departamento de la empresa, pidiendo algún tipo de información, datos, o que hay que hacer una factura, como hemos hablado muchas veces del fraude del SEO, o envían un mensaje que está muy personalizado, y entonces, pues, claro, hay veces que caer en la trampa, no caer en la trampa realmente es muy complicado. Bueno, pues ojo que hay que poner 1000 ojos y 1000 formaciones, porque nunca serán suficientes para ayudar a que los empleados sospechen de cualquier correo electrónico venga, incluso si es de su jefe. Una noticia más, tenemos una actualización de vulnerabilidades por parte de Microsoft, si no me equivoco, Pablo, pero de unas pocas, ¿no? Sí, bueno, como siendo ya habitual, los segundos martes de cada mes, pues viene un conjunto de parches de seguridad que corrige bastantes vulnerabilidades. Llevamos unos cuantos meses que están siendo por encima de las 100 vulnerabilidades lo que se corrige en distintos productos, no solo en Microsoft Windows, quizás que es el más conocido, sino pues en el navegador, en las bases de datos, en lenguajes de programación, en entornos de desarrollo. Y quizás cabe destacar, bueno, como siempre la recomendación es instalar los parches, actualizar y volver a actualizar. Y destacar quizás una vulnerabilidad que viene en la parte del servidor de correo electrónico de Microsoft, ¿vale? Que mandando un correo específicamente formado con unas determinadas secciones, características y demás, como siempre pues aprovecho para contarle a mis alumnos en los cursos de explotación de vulnerabilidades, pues en este caso un correo específicamente preparado te permitiría ejecutar código en el servidor de correo electrónico, con lo cual pues eso también muchas veces pues puede ser un pie a esos timos del CEO y a esos correos de Business Email Compromise que muchas veces hemos hablado. Mónica, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer frente a estos parches? ¿Cómo los incorporan? Las actualizaciones siempre presentes, darle a actualizar y nada de recordar mañana, que es que lo dejamos siempre para mañana. Ya, hay veces, y todo hay que decirlo, que las actualizaciones no nos vienen bien. Y me ha pasado a mí, de hecho, esta semana. Claro, ¿qué ocurre? Pues que estás trabajando y dicen actualización urgente con estos parches de estas 129 vulnerabilidades. Y estás en medio de 1000 cosas. Pues bueno, lo puedes dejar para un ratito después, para esa tarde o esa noche, pero no lo dejemos para mañana. Cuanto antes mejor, que nunca se sabe por dónde nos puede venir ese atacante. ¿Y por dónde vienen los atacantes en Hispanoamérica? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. ¿Compartimos las mismas inquietudes? Pedro Adamovic va a dar respuesta a nuestras preguntas. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, Mónica, es que tú nos presentes a nuestro primer invitado, Pedro Adamovic, que es el CISO de Galicia Bank, una de las entidades financieras privadas más destacadas de Argentina, y que hoy Mónica nos acompaña porque, como explicabas al principio, tenemos muchos puntos en común, tan lejos pero en realidad tan cerca. ¿Quién es Pedro Adamovic, Mónica? Bueno, pues Pedro es ingeniero de sistemas, lleva en tecnología muchísimos años y más aún en ciberseguridad, sabe muchísimo y nos lo va a demostrar ahora. Como bien decías, CISO de Banco Galicia, uno de los más importantes allá en Argentina, el número 1 de capital privado. Y bueno, con toda su experiencia en ciberseguridad y en gestión y estrategia de ciberseguridad, pues nos va a contar cómo es su día a día allí y cómo está la ciberseguridad por Argentina y por Latinoamérica. Y como responsable de la seguridad de la información de una importante entidad financiera privada, Pedro, ¿qué es lo que más te preocupa cada día? ¿El ransomware, la cultura de seguridad de los empleados, la sofisticación de los malos? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué es lo que más te preocupa? Buenas tardes, Eduardo y Mónica, muchas gracias por invitarme. Sí, es cierto, tenemos un montón de cosas en común, y ¿qué es lo que más me preocupa? Hay muchísimas cosas. Fundamentalmente, creo que todo empieza con la cultura de los empleados, ¿no? Para mí esa es la clave. Después, si hacemos doble clic, sí les puedo decir que está muy, muy complicado el tema ransomware en Latinoamérica, como así también entiendo que por allá también. Nosotros estamos teniendo muchas estafas en redes sociales, particularmente todo el sistema financiero está teniendo muchísimas estafas en redes sociales, lo que nosotros llamamos el cuento del tío, no sé si ustedes lo llaman igual, que básicamente es ingeniería social,
sea telefónica o por redes sociales. Y hay muchos casos que están ocurriendo, que uno los veía antes muy lejos, como en Estados Unidos y mismo en Europa, que están ocurriendo en toda Latinoamérica. Ya desde hace unos años, desde el famoso caso del Banco de Chile, que tuvo un ataque, un APT, un ataque específico para Banco de Chile, que le robó mucha plata por transferencia SWIFT, y hoy ya tenemos casos casi diariamente en Latinoamérica, ¿no? De hecho, tuvimos casos de ransomware en las últimas 2 semanas de empresas muy, muy importantes y de bancos también. También, por supuesto, a mí me preocupa muchísimo el tema fuga de información. Es fundamental proteger la fuga de información. Y también hay varios casos de negación de servicio. Quizás lo que también se está viendo como una deformación de lo que era el viejo ransomware es una combinatoria de ransomware más fuga de información, ¿no? Un cyber extortion. Extorsionando a la compañía de que si no pagan, más allá del ransomware que tienen, van a mostrar un montón de información, como nos pasó gubernamentalmente, pasó en Costa Rica en un banco y pasó gubernamentalmente también acá en Argentina la semana pasada. Pedro, la verdad es que efectivamente son preocupaciones y casos comunes, pero hacías referencia al principio a estafas cada vez mayores a través de redes sociales. No sé si lo has llamado el cuento del tigre. ¿En qué consiste exactamente esta estafa que se aprovecha de el boom de las redes sociales? Sí, es una expresión muy argentina, el cuento del tío. Es decir, que hacerse pasar por alguien o por una entidad y hacer ingeniería social, y básicamente lo que les dicen, llaman a las personas o les contactan por Instagram, en nuestro caso, hacen con una cuenta con el logo de nuestro banco y le van haciendo determinada ingeniería social y le van sacando usuario, contraseña, token, toda la información para luego poder conectarse al banco y poder hacer transferencias y vaciarle las cuentas. Eso también está ocurriendo telefónicamente, pero ha tenido un crecimiento exponencial en Argentina, en todas las entidades financieras. Bueno, nuestros competidores directos son, casualmente ustedes los conocerán, Santander y BBVA, sí. Y en los 3 bancos, son los 3 bancos top de Argentina, estamos teniendo la misma problemática. De hecho, Galicia tomó una drástica decisión, que este miércoles va a salir provisoriamente de la red social Instagram, hasta que pueda encontrar una solución un poco más inteligente por parte también de la plataforma para detectar estos perfiles falsos a mayor velocidad, ¿no? Nosotros, para que se den una idea, estamos detectando más de 70 perfiles falsos por día, ¿no? Y eso tenemos que informar a Facebook, y Facebook tiene que darlos de baja, ¿no? Madre mía. Por eso hablaba, lo que más me preocupaba al principio tenía que ver con la concientización, ¿no? Si la gente está concientizada, si los clientes están concientizados, no dan las credenciales de acceso. Si nuestros empleados están concientizados, no caen en un phishing, como se escuchaba hace un rato hablar, no caen en ningún tipo de engaño que después termina siendo el inicio de un ataque a una compañía, ¿no? Entonces se habla del 95% de los ataques vienen a través de errores humanos, ¿no? Y el 91% a través de mails. Así que imagínense que para mí la principal preocupación es la concientización. Mónica, decía Pedro puntos comunes, y este último timo creo que muy característico, porque yo no sé si se aprovecha tanto la red social aquí para estafar. Sí que hay ingeniería social y hemos contado muchas veces numerosos casos donde lo físico y lo digital a veces se dan la mano, pero yo creo que todavía el tema de Instagram o de Facebook sí que hay suplantación de identidades, pero no hasta ese punto, que nos dice Pedro que cada día detectan 70 perfiles falsos. Mónica, ¿crees que eso está por explotar aquí en nuestro país? Sí que existen estafas a través de redes sociales y a través de Instagram. De hecho, bueno, pues se han dado casos también de esos phishing, sobre todo más phishing, que llega a través de mensajes. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de aplicaciones, la gente, lógicamente, pues está más distraída, no está pensando tanto en ser precavidos, como a lo mejor ya lo somos más cuando utilizamos el email, ¿no? O el SMS. Entonces sí que los ciberdelincuentes utilizan este tipo de redes sociales para enviar esos enlaces de phishing e intentar estafar a los
a los usuarios. En España no se ha detectado tanto ese timo que nos estaba contando Pedro, pero ya se sabe que cuando a tu vecino veas las barbas cortar, no sé si Pedro se dice por allí este dicho, pero bueno, que por aquí vamos a ser precavidos en ese sentido. Sí, obviamente, ¿no? Y con el volumen y aceptación que tiene Instagram, al final le damos mucha más credibilidad a lo que nos viene de lo que tiene todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro de que va a ser una vía de explotación futura. Pedro, te habla... te iba a decir que te habla Pablo Sanemeterio... Sí, perdón. Continúa. No, le digo que le sumo un dato justamente a lo que decía Mónica, que nosotros tuvimos un descenso de nuestra problemática mayor, que era el phishing, y esto creció exponencialmente, vino como a ocupar el lugar del phishing, ¿no? Del phishing. Te habla Pablo Sanemeterio, lo comentaba antes. Adelante, Pablo. Pues nada, hoy lo primero que quería agradecerle a Pedro su tiempo por estar con nosotros y compartir sus experiencias como CISO de banco. Y le quería preguntar, aquí también quizás lo que se ve bastante a menudo es utilizar las redes de anuncios para poder lanzar esos casos de phishing o esos intentos de suplantación del banco, o para presentar casos demasiado bonitos para que la gente meta sus credenciales bancarias o les mande dinero a los malos. No sé si ese tipo de ataques, también conocidos como malvertising, se suelen ver por allí también, por Argentina. Sí, aquí también tenemos ese tipo de ataques. Quizás no al nivel de los que contaba antes, pero sí hay diferentes tipos de ataques, de abuso de marca también, de suplantación de identidad, como contaban, todas las variantes que ustedes puedan imaginarse tenemos acá en Latinoamérica. Y eso es un cambio también que de nuevo surgió hace unos pocos años, ¿no? Esto que venía primero a Estados Unidos, después Europa, y ahora nos está llegando a nosotros, porque también es un mercado atractivo para los ciberdelincuentes. Mónica. Pues un tema interesante que nos gustaría tratar es cómo ves, Pedro, similitudes, diferencias entre el mercado latinoamericano y español, y qué madurez crees que hay de implementación de tecnologías de ciberseguridad por allí. Yo, la verdad que tengo contacto con profesionales de España y creo que tenemos bastantes similitudes en las problemáticas. Creo que sí hay una gran diferencia que tiene que ver con inversión económica. En Latinoamérica, por obvias razones, es mucho más complejo hacer inversiones en seguridad en dólares, en nuestro caso. Entonces, ahí es donde estamos un poco más atrasados. Si bien determinados países fuimos avanzando, quizás Argentina fue con Brasil y México los países que más anticiparon a todas estas problemáticas. Y ahora sí está pasando que otros países de Latinoamérica están empezando a invertir más y a entender la problemática. Esa es una primera gran diferencia. En Europa o en España particularmente pueden tener más facilidades, entre comillas, para invertir. Y lo segundo creo que tiene que ver con el rol del CISO, ¿no? El rol del CISO es indiscutible en Estados Unidos y creo que es indiscutible también en España, ¿no? En Argentina es como una metamorfosis que tuvimos que ir sufriendo, ¿no? Y que teníamos que pasar de convertirnos en ejecutivos, ¿no? Y eso hay muchas empresas que todavía, muchos CISOs que están en proceso de conversión a ejecutivos por un lado, y muchas empresas que todavía siguen entendiendo seguridad como un gasto y no con la importancia que realmente tienen. Desde ya bancos de la categoría como Galicia, como Santander, como el BBVA y otras empresas de gran porte no tienen esa problemática, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? Es fundamental el rol del CISO, es fundamental nuestro rol para hacer entender a los dueños, a los directivos de las compañías, al board de las compañías, la importancia que tiene la ciberseguridad y la problemática que reviste la ciberseguridad, ¿no? Sí, al final, Pedro, entidades como Banco Galicia hacen de entidades tractoras del resto de compañías con las que trabajan, ¿no? Al final, las puertas traseras, ¿no?, que pueden venir a través de proveedores de servicios o de servicios digitales son, ¿no?, como hemos comentado en numerosas ocasiones, algunas de las principales amenazas, ¿no? Tener una primera línea muy reforzada, pero resulta que trabajas con proveedores que no tienen seguridad 100%. Entiendo que también ahí tenéis que hacer vosotros esa labor de concienciación con vuestros clientes y también con las empresas con las que trabajáis, ¿no? Absolutamente, hay que analizar. Nosotros lo que tenemos es un proceso de análisis de riesgo previo a la contratación de compañía,
y obviamente está contemplado toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Más allá que nosotros hacemos análisis como si fuesen black box de alguna forma sobre las compañías, también las compañías tienen que comprometerse a cumplir las normativas de seguridad que nosotros planteamos, porque como vos bien decís, es una gran problemática cuando tenés terceros conectados a tu propio sistema de alguna forma, que quizás no tienen el mismo nivel, obviamente, y tampoco la misma inversión que puede tener un banco de nuestras características. Entonces es una problemática también que está surgiendo muchísimo, es una problemática histórica, ¿no?, en el mundo, y sigue estando vigente, estará vigente por mucho tiempo, las terceras partes, ¿no? Después quizás también se empieza a conectar con el tema nube, ¿no?, que ahí, bueno, uno delega también un montón de puntos a compañías terceras, pero bueno, uno dice, bueno, no, estas compañías terceras tienen otro tamaño, ¿no?, y seguramente tienen hasta más inversión que nosotros, pero bueno, no por eso no dejamos de tener mucha potestad sobre muchos de los recursos que tenemos en la nube o on-premise. Oye, Pedro, y otro aspecto que también yo creo que nos gustaría conocer es el papel institucional, ¿no? El papel del Estado, de la Administración, del Gobierno. En España, pues en los últimos 2 años, aunque vienen trabajando de lejos, pero en los últimos 2 años es cuando realmente la ciberseguridad se ha puesto en la agenda. En la agenda y además en los primeros puestos del orden del día, ¿no? Con la constitución no solo de diferentes organismos, sino con su inclusión en las principales preocupaciones, ¿no?, a tener en cuenta. Lo hemos tratado en el programa en numerosas ocasiones y obviamente contar con el aval, el patrocinio, el conocimiento y el apoyo del gobierno, de los gobiernos, pues en este caso pues mejora esa necesaria cultura de seguridad. En Argentina está suficientemente patrocinado por parte del gobierno, de la administración, el tema de la ciberseguridad. La respuesta es no. Creo que a ver, hubieron muchos intentos, pero nunca se terminó de conformar realmente un equipo de ciberseguridad, un plan estratégico como país de ciberseguridad. La verdad que es algo que todavía es muy, muy, muy incipiente. No le respondí una de las consultas, es cómo veía Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina y Latinoamérica, creo que está en un nivel medio de madurez, porque está empezando básicamente por el famoso problema de a partir de la crisis empezamos a reaccionar, ¿no? Con el advenimiento de los ataques que están viniendo en Latinoamérica, creo que estamos en un nivel medio. Y hay otra variable que creo que tenemos en Argentina particularmente, es muy buenos profesionales, ¿no?, de ciberseguridad. Quizás no la inversión que nosotros quisiéramos, pero sí hay muy, muy buenos profesionales de ciberseguridad, porque se vienen preparando hace mucho tiempo y ese es un punto a favor. Pablo. Pues yo quería aprovechar y hacer, ya que tenemos y ha salido la temática de la dificultad que conlleva para un CISO las inversiones en seguridad, que Pedro, con su experiencia, quizás también favorecido porque está en un banco y quizás es más fácil de vender, pero para un CISO que está en una empresa un poco más pequeña, ¿cuál sería el consejo que Pedro le daría a ese CISO para tratar de que la compañía, o de convencer a los ejecutivos de que hay que invertir en ciberseguridad? A ver, yo estuve en empresas como Galicia, estuve en empresas más chicas, estuve en empresas medianas y siempre voy a volver al punto que contaba hace un rato, ¿no? Convertirnos en ejecutivos, decía. La realidad es que lo primero que hay que hacer es poder hablar el idioma de los directivos. Es fundamental. Si nosotros vamos a hablar en técnico, es sumamente complejo poder lograr su atención. Hay que hablar en función del riesgo, hay que ser sucinto, hay que hablar breve, directo, hay que ser numérico, presentar los números, datos mata relato, dicen, ¿no? Si uno va y presenta datos clave sobre la situación, no hay mucho para discutir. También benchmarking, a mí me pasa, me dicen, bueno, ¿cómo está no sé, Santander y BBVA? Porque somos los tres competidores, o bueno, si queremos buscar algo más aspiracional, ¿cómo está un banco holandés? Pero es fundamental ir al punto, que el directorio entienda el riesgo y hablar simple. Esa es la clave. Cuando empezamos a hablar en técnico, que es la gran deficiencia que tienen, pero tenemos los técnicos, yo ya hace tantos años que no soy técnico, que como que se me sube un poquito todo esto, ¿no? Pero es uno de los primeros problemas de no escuchar, ¿no? Así que hablar numérico,
hablar en función del riesgo, ser claro, ser bien conciso. Moni, una última pregunta para nuestro invitado Pedro Adamovic. Adelante. Pues siguiendo este hilo de fantásticos, desde luego, consejos y recomendaciones, de hablar de una forma sencilla y clara, ¿no?, a ese nivel ejecutivo, para hablar a los usuarios, Pedro, y realmente hacerles entender la importancia de todo esto, especialmente en el sector financiero, algo parecido, ¿no? ¿Cómo abordar al usuario? Bueno, hay que tener mucha imaginación. Nosotros hacemos campañas, yo trabajo en campañas de concientización desde el año 2007, tengo 43 años. Yo trabajaba en un banco que era Banco Itaú, capaz que lo conocen. El Banco Itaú es el banco de Brasil más grande, es el banco más grande de Latinoamérica, y trabajamos muy fuerte en lo que era concienciación de personas, ¿no? Y la clave normalmente era hacer cosas diferentes, ¿no? Y tratar de acercar la seguridad a la gente con temas mucho más simples, con temas del día a día, y pensando, cada organización tiene su cultura de comunicación. Yo el consejo que daría es que no contraten a un tercero para armar específicamente una campaña de concientización, o contrátenlo, pero a su vez tengan en cuenta la cultura de concientización propia y de comunicación que tiene la compañía, y después busquen aliados estratégicos. Es fundamental tener las áreas de comunicación interna o endomarketing o como se llamen, para poder realmente llegar a toda la organización. Y por último, yo les contaba esto de Galicia. En Galicia estuvimos trabajando 7 años hasta que yo me fui. Tuve 6 años y medio como CISO, pero había empezado antes, trabajando en concientización, y ahí pude ver un banco realmente con una cultura de seguridad muy potente. Y esto significa que la cultura lleva tiempo. Nunca se debe frenar. Hacer campañas aisladas no sirve, no es suficiente. Y lo mismo va para los clientes, ¿no? Esto que nosotros estamos haciendo permanentemente. Dijimos, bueno, ahora vamos a tomar una decisión drástica, que es decir, salimos de una red social para proteger a nuestros clientes, pero eso no significa que no vamos a seguir concientizándolos para cuando tengamos que volver a Instagram y los clientes estén en un mejor nivel de concientización. Pues son muy buenos consejos los que Pedro Adamovic, CISO de Galicia Bank, del Banco Galicia de Argentina, nos ha dado. Consejos compartidos, consejos nuevos y amenazas, ojo, que fácilmente pueden ser exportables, porque todos queremos estar en lo digital, y todos mantenemos una ingenuidad frente a este mundo nuevo. Ha sido un placer poder escucharte y que compartas con todos los oyentes de este programa, Pedro, tu experiencia de años. Hemos tomado muy buena nota. Ojalá que pronto volvamos a hablar. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. La primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden. La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama. En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas. After Work, con Eduardo Castillo. Continuamos en este Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que lo desarrollamos cada lunes en directo en la sintonía del After Work de esta emisora, y que hoy está dedicado especialmente a la ciberseguridad en Latinoamérica. Hasta allí nos vamos a volver, porque nuestro siguiente invitado es un destacado especialista en ciberseguridad. Él es Jaime Andrés Restrepo, es CEO de Dragonheart. Nos vamos a ir hasta Colombia, pero antes de saludarle, de la misma manera que Mónica nos ha presentado a nuestro interesante primer invitado, Pedro Adamovic,
¿Quién es, Mónica, Jaime Andrés Restrepo? Bueno, pues Jaime Andrés Restrepo, al que agradecemos mucho que esté con nosotros, es una eminencia allí en Latinoamérica y en Colombia, por supuesto, en temas de hacking y de ciberseguridad. Es ingeniero en sistemas y telecomunicaciones, es investigador en ciberseguridad con muchísima experiencia en hacking ético, en pentesting, en análisis forense, es profesor, es speaker y organiza eventos de seguridad informática. Pues uno de ellos es del que vamos a hablar hoy, Dragonheart, y es creador de la comunidad Dragonheart, que, bueno, para quien no la conozca, que le eche un vistazo, que está en la página web con el mismo nombre, dragonheart.org, y que es una referencia para millones de hackers en todo el mundo. Pues ahora vamos a hablar, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, con Jaime Andrés Restrepo de Dragonheart. Pero antes, Jaime Andrés, la misma pregunta que le hemos compartido a Pedro. ¿Qué es lo que más te preocupa en este tiempo, en este momento? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mira, la verdad es que se viene generando una gran oleada de ciberataques, digamos a nivel masivo y digamos que en la cuarentena se ha intensificado muchísimo más. A mí me preocupa mucho que la gente está migrando a una situación donde dependen cada vez más de los sistemas de información, pero que no le están poniendo la atención del caso o que merece la seguridad informática. ¿Qué os parece, Mónica, esta reflexión concisa pero contundente? ¿Le preocupa y mucho agravado por la situación de la pandemia, Mónica? Pues sí, precisamente estaba revisando estos días la página web de Dragonheart y hay un mensaje nada más entrar que aparece que es muy destacado y para destacar, que es que según la ONU, el cibercrimen en Latinoamérica cuesta más de 90.000 millones de dólares en pérdidas. Y estamos hablando de pérdidas a nivel de todo tipo, ¿no? Tanto de empresas como de usuarios. Entonces hay que entender que si, como también dice la ONU recientemente, que hay un ataque informático en el mundo cada 39 segundos, pues debemos estar muy atentos y ahora especialmente con esa sofisticación de los ataques que simplemente pues varían de un tema a otro para que caigamos en la trampa. Pablo, tu reflexión sobre este primer comentario de Jaime. A ver, no puedo estar más de acuerdo con él. O sea, vivimos unos momentos en los cuales dependemos cada vez más de la tecnología. La gente está cada vez trabajando más con sistemas remotos, más sistemas en la nube, más aplicaciones móviles. Y quizás todo el mundo pone el ojo en tener la funcionalidad y tener el producto en el mercado cuanto antes y no se preocupa tanto de que sea seguro y los datos personales de sus clientes no sean fugados ni su propiedad tecnológica se vea fugada. Entonces no puedo estar más de acuerdo con Andrés. Oye, Andrés, y en medio de esta necesidad de compartir, de combatir, nace Dragonheart como un punto de referencia. Yo no sé, Mónica, me atrevo a decir que es como la RootedCon de España o tiene otro componente. ¿Qué es Dragonheart, Jaime Andrés? Cuéntanos. Mira, Dragonheart nace como un espacio para mostrar el talento latinoamericano en seguridad informática. Nosotros llevamos 7 años haciendo nuestro congreso internacional y se ha convertido como, digamos, uno de los referentes en cuanto a iniciativas de este tipo de habla hispana. Nace como un sueño, podríamos decirlo así. Nosotros llevamos desde el 2001 en línea hablando de temas de seguridad informática. Creamos una comunidad que se volvió un referente en temas, en este tema, en nuestro idioma, y no habíamos podido materializar, digamos, un encuentro físico para reunirnos y hablar sobre el tema hasta hace 7 años que empezamos a materializar este sueño. La verdad es que cada edición se supera a sí misma. Tenemos siempre invitados de más de 7 países distintos. Iniciamos con 3 días de conferencia, luego fuimos migrando de una ciudad a otra. Nosotros somos de una ciudad pequeña que se llama Manizales, en Colombia, y empezamos, digamos, a hablar de este tema de seguridad informática en una ciudad como la nuestra,
no es no es una temática del día a día para muchas personas, pero gracias a las posibilidades que nos brindan las comunicaciones por internet, pues empezó a llegar a muchísima gente. Y pues la verdad sí estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el Congreso como tal. Siempre se muestran investigaciones de primer nivel, investigaciones que incluso luego son mostradas en congresos muy reconocidos y que llevan mucho más tiempo que el nuestro, como el DEFCON o Black Hat en Estados Unidos, que para muchos se podría decir que son los eventos más reconocidos en el mundo de la seguridad informática. Entonces eso nos tiene muy muy contentos. La verdad es que siempre tratamos de tener una buena mezcla entre talento local, talento extranjero y también talento nuevo y talento reconocido. Y yo creo que esa mezcla entre los contenidos ha hecho que se vuelva una vitrina para los nuevos talentos en cuanto a seguridad informática en español. Mónica. Pues precisamente hace unos días se celebraba la última edición de Dragonheart, esta vez completamente online. Ahora nos contarás, Jaime, cómo ha ido, porque nos encantaría saberlo, seguro que con mucho éxito. Y como bien decías, pues con ponentes internacionales, de España unos cuantos, Chema Alonso, algunos que han pasado por este programa de Cyber After Work, como Lorenzo Martínez o como Pablo González, que estuvo además la semana pasada. Cuéntanos, Jaime, ¿qué destacas de este último evento que habéis celebrado online y cuál ha sido tu experiencia y tu valoración? Mira, yo destaco mucho, digamos, la disponibilidad de los speakers para digamos, compartir su conocimiento. Efectivamente tuvimos muchísimas personas de muchas partes del mundo compartiendo su conocimiento, decía de España, también estaba Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, teníamos gente de México, de Guatemala, teníamos gente de muchas partes compartiendo su conocimiento, pero de parte de los asistentes también notamos, digamos, muchísimo interés por recibir este conocimiento, y tuvimos registros incluso de China y países que no nos hubiéramos imaginado que tuviera audiencia en español para este tipo de contenidos. Los números realmente fueron muy muy positivos. Tuvimos más de 60,000 personas viendo nuestro contenido durante los 3 días que duró. Había muchísimos comentarios de gente que decía que era primera vez que podían asistir a un evento de esto, ya que pues por las distancias, incluso porque no tenían acceso. Recuerden que nosotros hacíamos este evento con una entrada de paga, y este año lo decidimos hacer online y gratuito para todo el mundo. Y la verdad es que la recepción de la gente, que nunca dejó de participar, fue lo que más me sorprendió realmente. Pablo. Pues yo quería agradecerle a Jaime que esté con nosotros también otro rato. Como bien está diciendo, el Congreso es una referencia a nivel internacional en habla hispana, porque desde aquí, desde España, te doy fe de que se le sigue mucho y se está muy atento a lo que se cuenta en Dragonheart. Y yo quería preguntarle a Jaime un poco por ese otro faceta también que dan en la comunidad Dragonheart, que es la formación. ¿Qué consejos le daría a alguien que se esté acercando a la ciberseguridad ahora, que quiera aprender en ciberseguridad? ¿Dónde se tiene que formar? ¿Cómo se tiene que formar? Bueno, ahorita, digamos, las nuevas personas que se están acercando al tema de seguridad informática tienen muchas más ventajas que los que lo hicieron en años anteriores. Ahorita hay mucha más información. Yo diría que a veces hay demasiada información y hay que saber decir muy bien qué contenidos consumir y qué contenidos no consumir. Realmente una buena fuente de información es seguir a las personas que ya han recorrido el camino que quieres recorrer. Digamos, dependiendo del área en la que te quieres profundizar, si te llama mucho la atención la red forense, pues empieza a seguir por redes o por blogs o por cualquier espacio donde comparten contenido estas personas referentes en el sector que quieres pertenecer, y sería un muy buen inicio para empezar este camino de la seguridad informática.
No descarto para nada los procesos de formación. De hecho, nosotros también contamos con procesos de formación, algunos gratuitos que pueden ver en brownheart.education, por ejemplo. Esos procesos de formación son muy interesantes porque lo que hacen es acortarle la curva de aprendizaje a las personas. Lo que tú aprenderías por tu cuenta en un periodo de tiempo, digamos, de un año, lo podrías aprender en un bootcamp de una semana y todo el proceso organizado y estructurado de la forma que a uno le hubiera gustado que le enseñaran cuando estaba en esa etapa de aprendizaje. Yo la verdad le recomiendo a las personas que lean bastante, que se especialicen. Ahorita no se puede creer que una sola persona pues tenga todo el conocimiento del mundo de la seguridad informática. Cada vez es más amplio, cada vez es más especializado. Entonces traten de buscar eso que realmente les llama la atención. Si realmente les interesa mucho el área ofensiva, pues que identifiquen qué es del área ofensiva les llama la atención, si es seguridad web, si es análisis forense, análisis forense no, si es reversing o si es auditoría de aplicaciones móviles, lo que les llame la atención. Pues que se empiecen a especializar en eso, porque si traten de abarcarlo todo va a ser muy complejo. Jaime Andrés, una última pregunta antes de despedirte, y es, sé que nadie tiene la bola de cristal, ni los que invierten en bolsa, ni los que os dedicáis a la ciberseguridad, pero entiendo que lo decías al principio de tu intervención, ¿no? La pandemia supone un antes y un después, ¿no? En la evolución, ¿no?, de la información y de la relación de las personas con su entorno digital, y sobre todo la fragilidad, ¿no? Lo ha puesto de manifiesto. Un poco con este escenario, ¿por dónde crees que van a ir los tiros en 2021? ¿Cuál crees que va a ser la palabra protagonista de 2021? ¿Seguirá siendo ransomware o estaremos hablando de robo de información? ¿O será otro aspecto que quizás has comentado, como la nube, el que tenga el foco, ¿no?, de los especialistas en ciberseguridad? ¿Dónde debemos poner nuestra atención? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Jaime, ¿nos oyes? Perdí comunicación. Vaya, y pues básicamente voy entonces a simplificar nuevamente la pregunta. ¿Qué pena contigo? Perdí la comunicación. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, de hecho, Jaime Andrés, la voy a hacer mucho más simplificada. En 2021, ¿dónde ponemos el foco? Ransomware, fuga de información en cloud, ¿dónde crees que va a estar la principal preocupación de la ciberseguridad en los próximos meses? La verdad, yo creo que el ransomware es una amenaza que va a estar en constante crecimiento. Lo ha estado en los últimos años y va a seguir creciendo porque los delincuentes han encontrado una fuente de financiación en él muy importante. Pero yo creo que también la fuga de información va a ser algo que va a estar en constante crecimiento. Ya es muy fuerte como tal, pero va a estar mucho más frecuente. Y ahorita con toda la dinámica de teletrabajo que nos ha traído la pandemia, pues va a aumentar muchísimo más este tipo de situaciones donde, digamos, el descuido de algún empleado o las faltas de políticas en este tipo de dinámicas de teletrabajo van a abonar el terreno para que esto crezca muchísimo más. Bueno, pues ojo que ahí están las claves de los especialistas, las claves que nos ha traído hoy nuestro invitado especial, Jaime Andrés Restrepo, que es responsable y uno de los fundadores de Dragonheart, esa referencia en la comunidad de habla hispana sobre el mundo de la ciberseguridad, el mundo del hacking ético. Y por cierto, nos han dicho, Jaime Andrés, que eres un buen, ¿cómo se dice, Pablo? Que le das mucho al bug bounty, ¿no? Buen hunter. Eres un buen hunter y que le das mucho al bug bounty, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que yo llevaba conociendo esa dinámica hace unos años, pero realmente me enfoqué un poco en ella hace un año aproximadamente, tratando de aprovechar los espacios disponibles que tenía, que no son muchos, pero tratando de enfocarlos en algo distinto al trabajo, aunque ustedes pueden pensar que el trabajo es muy similar al tema del bug bounty, pero se suele usar como, o al menos yo lo suelo usar como una especie de esparcimiento y de hacer una cosa distinta en
en un entorno en el que no van a exigir fechas de entrega, en el que no van a exigir resultados específicos. No sé, y lo remuneran, y si no pues no pasa nada. Entonces sí, llevo ya unos meses haciendo el proceso de bug bounty y pues la verdad es que con muy buenos resultados. Bueno, pues ahí está. Las reflexiones de Jaime Andrés Restrepo, el CEO de Dragonheart, desde Colombia nos ha atendido a este Cyber After Work. Te agradecemos mucho, Jaime Andrés, tus comentarios y tu conocimiento compartido y sobre todo esperamos que esa comunidad hispanohablante cada vez vaya adquiriendo el protagonismo que se merece en esta sociedad global de la ciberseguridad, con experiencias como la de Dragonheart, con experiencias aquí en España como la RootedCon. Estoy seguro de que ocuparán el lugar que les corresponde. Como siempre, gracias Jaime Andrés, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con ustedes en este tipo de espacios. Un saludo. Y nosotros, amigos, nos queda apenas un minuto para despedirnos y, como siempre, agradecerle a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle que hayan estado generando este conocimiento en ciberseguridad que vamos a ampliar, por supuesto, el próximo programa, pero especialmente dentro de 2 semanas, Pablo, porque lo vamos avanzando, ya lo comentamos, tenemos un especial sobre Threat Intelligence. Pablo. Sí, un especial sobre inteligencia de amenazas en el cual, pues bueno, los principales referentes del sector nos van a compartir qué es lo que se puede obtener del Threat Intelligence, cómo se puede proteger una organización gracias al Threat Intelligence y cuáles son sus beneficios de aplicarlo en las estrategias de seguridad de una compañía. Mónica, nos contaba Pedro antes cuál ha sido la decisión importante que ha tomado Banco Galicia a propósito de su presencia en redes, por lo que supone tanto en reputación como en impacto a sus clientes. Yo creo que conocer estas amenazas de antemano va a ser clave para muchas instituciones. Sí, lo que nos contaba, bueno, esa monitorización en tiempo real es muy complicada de llevar a cabo, pero precisamente con tecnologías como las que vamos a comentar en esta mesa redonda de ciberinteligencia y de threat intelligence, pues nos permite ver en tiempo real de una forma mucho más aproximada a lo que está ocurriendo, las amenazas que están afectando a nuestra empresa y sin duda pues es una tecnología que ahora mismo es puntera en el ámbito de la ciberseguridad. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, son 2 referentes de la ciberseguridad, están con vosotros, están con nosotros en este programa. Gracias, amigos, hasta la próxima semana y a ustedes nos vemos mañana a las 19 horas en el After Work de Capital Radio con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y con Eduardo Castillo, quien les habla. Hasta mañana. Capital Radio Madrid 105.7. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión? Cuando exista fuerza mayor. En caso de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Por ejemplo, desde que la actividad de la empresa se suspenda por orden de la autoridad sanitaria en el marco de la crisis del COVID-19. Mientras que en caso de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los efectos serán desde la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que la empresa establezca una posterior. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.